Muy buenas a todos, gente, bienvenidos al canal. Bueno, como veis en el título, me lo habéis pedido, bueno, sobre todo por mi Instagram, que es @danipv_90, me han pedido muchísimo que haga este vídeo de cómo estudiar póker. Me lo han pedido muchísimo y como me lo han pedido tanto, digo, bueno, vamos con ello, ¿no? En este vídeo voy a tratar de explicar cómo estudiar, digamos, desde que tú empiezas y no tienes, o sea, te sabes las reglas y poco más, como el paso a paso que yo llevaría hasta llegar a niveles un poquito más altos. Obviamente va a insistir en esto, es un vídeo de YouTube, es un vídeo gratuito, es un vídeo muy resumido y si queréis, si digamos algo más largo, se os lo tiene que aportar vuestra escuela correspondiente, ¿de acuerdo? Y voy a tratar de hacerlo, de explicarlo sin programas ni demás, ¿no? Para ya entrar un poquito más en materia, como os he dicho, ya están las escuelas, ¿de acuerdo? Aún así creo que os va a aportar bastante. Creo que os va a aportar bastante y alguna cosita algunas personas lo van a agradecer mucho. Voy a ir increciendo, ¿de acuerdo? Voy a hablar obviamente al principio, que al principio es bastante más simple todo y de cómo iría yo avanzando en el tema del estudio, ¿no? Y voy a tratar de poneros las mayores facilidades posibles de contenido gratuito que yo he encontrado por ahí, ¿no? Sobre todo de cara a los que estén empezando. Entonces, yo como siempre aquí tengo mi chuletita, que no quiero saltarme nada porque este vídeo me parece de los más importantes que va a tener el canal y dentro de que no quiero que me quede demasiado largo, quiero dar los mayores detalles posibles. Entonces, el primer paso para esta gente que he dicho que se sepa las reglas y poquito más, sería que durante un mes aproximadamente estén viendo contenido de streamers para ir pillando un poquito la jerga y cómo funciona esto, ¿no? Y a la vez que ven esos streamers, irse aprendiendo el glosario. Ahora os iré, voy a hacer como un esquema rápido inicial y ahora iré entrando en materia de cómo hacer cada cosa, ¿no? Y el siguiente paso ya sería meterte en una escuela, tener unas tablas, empezar a tener un HUD, luego a partir de eso ir entendiendo un poquito cómo funcionan los rangos y demás, ¿no? Esto obviamente yo he buscado por ahí contenido que hubiera gratuito y ahora os lo mostraré, ¿de acuerdo? De todo esto. Luego ya, una vez que ya aprendáis a leer rangos un poquito con las tablas, a entender un poco cómo va el HUD, también iría unido a esto el aprender a distinguir spots. Esto es lo más básico inicial. Después de ver vídeos de gente y tal, empezar a entender esto, cómo funciona un HUD, ir aprendiendo unas tablas, os las imprimís, os las dejáis por aquí o en vuestro monitor las tenéis aquí, os la vais aprendiendo a base de mirarlas. Así aprendí yo. O sea, yo me sé mis tablas casi de memoria a base de cada vez que se me da una situación, a ver cómo es esto, me lo miro y me lo aprendo. Y ya está, a base de hacerlo, te lo aprendes. No tiene más, no hay un secreto de, ay, me estudio esto, no, es perder el tiempo. Vas jugando, miras las minas y te lo acabas aprendiendo. Y con esto y utilizando el HUD básico, que es lo mismo, ves un vídeo de un HUD, como te lo explican, al principio no tienes ni puñetera idea de cómo se hace, pero tú te puedes incluso dejar aquí imprimido qué es cada cosa y dices, ay, ¿qué era esta estadística? Tal, o haces como hice yo, te pones aquí te imprimes como el HUD de que sería más o menos la estadística correcta según lo que te enseñen en tu escuela y te lo imprimes aquí, te lo dejas impreso, ¿no? Aquí en el mismo monitor lo tengo yo, por ejemplo, que serían los números adecuados y ahí digo, ay, este se pasa, este se queda corto. Te haces esos truquitos, ¿no? Perdón. Entonces, una vez que ya hemos hecho estos pasos, bueno, obviamente aquí aprenderías muchas más cosas. Es que dentro de no puedo extenderme mucho porque si no me queda un vídeo de 2 horas. Aprenderías a ir contando combos, estimar la equity de tus manos, etcétera, ¿no? Pero eso ya sería entrar mucho en materia. Os insisto en que os lo tienen que ir diciendo en vuestra escuela. Luego, dividir el estudio por diferentes tipos de spots, que esto es lo que va unido, que sería eso, el 3-bet pot fuera de posición. 3-bet pots en posición. Single raise pot fuera de posición. Dividirlos por tipos de spot. Al principio, el que esté empezando es normal que los confunda, normal que los mezcle, pero una de las cosas en las que más énfasis tenéis que poner es en aprender a no confundir spots. Porque no tiene nada que ver el tamaño de apuesta que se puede hacer en un spot, que tú tengas la iniciativa, que en otro, obviamente, ¿no? Pero eso al principiante, yo incluido cuando empecé, le pasa mucho confundir unos y otros y para eso están las escuelas, ¿no? Una vez que ya habéis hecho tanto esto del estudio, estáis empezando a estudiar y demás, ¿no? Ya pasaríais a leer vuestro propio HUD. Es lo siguiente que yo haría. Muchas veces estáis aprendiendo, ay, a ver, y mi HUD, cómo me desvío tal para aprender a hacer estas cosas. Y estudiar manos. Estudiar manos. Básicamente, ese sería como, digamos, el proceso de estudio, ¿no? Ver manos y demás, hablar de... O sea, todo esto como junto. Aprender a leer rangos mediante las tablas y mediante el HUD que os den vuestra escuela, que cada vez os darían un HUD más grande, obviamente, según vayáis avanzando de niveles, pero hay que empezar poco a poco, estrategias simplificadas y poco a poco vais yendo a más, ¿no? Estudiar manos
y comprobar vuestro propio HUD. Yo eso lo haría porque los rivales, obviamente, que haya de vuestro nivel van a fijarse en eso, a vuestro nivel, obviamente. Cuanto más alto, más van a saber descifrar cómo jugáis. Y aprendéis dices, uy, este cree que juego así. Aprendéis poquito a poquito a desviaros, ¿no? Pero bueno, eso ya lo iréis cogiendo con el tiempo. Eso lleva mucho más tiempo. Entonces, ahora os explicaría cómo hacer el paso a paso esto ya con ejemplos aquí, ¿no? O sea, cómo lo haría yo, con contenido gratuito, para empezar. Entonces, os lo voy a poner aquí, dame un segundito. Pantalla 1 y tiquití, lo tenía yo preparado aquí. Esperad, esto no, esto. Ahora después iremos a lo siguiente. El tema del glosario, la web de ceros. No sé si es necesario estar registrado o no, no lo sé. Yo estoy registrado desde hace mucho, me lo reconoce automáticamente y se me abre así, no lo sé. Por ejemplo, es que es súper intuitiva, por eso os voy a recomendar esta saco porque me parece ultra, hiper, mega intuitiva. Entonces, os vais aquí, por ejemplo, como he hecho yo, squeeze. ¿Queréis saber qué es un squeeze? A la S, lo buscáis por orden alfabético y tal, ¿no? Eso es lo más ultra mega básico y muy fácil de hacer. Pasamos a lo siguiente. He buscado contenido gratuito que tuvieran las escuelas, ¿de acuerdo? Y lo primero que he encontrado, que me parecía que estaba muy guay para ser gratuito, que yo en su día no lo tenía, es tanto un HUD gratuito en la web de FormaPoker como un visualizador preflop adaptado, que esto es importante, al nivel, porque obviamente, bueno, esto ahora entro en detalle, pero obviamente dependiendo del nivel pueden variar un poquito las tablas. El tema del HUD me ha parecido un pasote, yo creía que os daban un HUD y ya está, y en plan buscaros la vida, ¿no? Y no, os lo dan aquí para descargaros. Aquí os pone lo que es lo que son las filas, por lo que veo. No sé, bueno, ya lo buscáis vosotros y lo miráis. Y aquí hay un vídeo en el que os lo explican. Me ha parecido muy cómodo teniendo en cuenta que todo esto es gratis. Entonces digo, coño, pues se lo voy a recomendar a mi gente, ¿no? Entonces, tenéis el HUD aquí. No lo he probado, ¿de acuerdo? Yo tengo un HUD más grande que ahora os enseñaré, pero supongo que estará muy bien. Y si no, podéis mirar otras escuelas o lo que sea. Yo lo primero que he encontrado así rápido y fácil de ver y que me parecía que estaba muy guay siendo gratuito era esto. Si hay de otras escuelas, otras cosas que os gusten, pues lo miráis. Yo he encontrado esto así que fuera gratis. El tema de las tablas. Yo me imprimiría estas porque imprimirlas, ¿vale? ¿Por qué? Porque van adaptadas al rey de vuestro nivel. Entonces, obviamente, cuanto más alto sea el nivel, menos cantidad de comisiones de rey que os cobran y más manos podéis abrir. Entonces, salir adaptadas a vuestro nivel, yo recomendaría que os imprimierais, por ejemplo, estas o de otras, insisto, o de otras escuelas que tengan tablas gratuitas adaptadas a vuestro nivel. Yo he mirado varias y lo que he encontrado más rápido era esta. Y me parecía que estaba muy bien para ser gratuito. Sobre todo lo del HUD me ha parecido un pasote. A lo mejor lo tienen otras, y no lo he encontrado yo bien, pero lo he encontrado de primeras y digo, más quisiera haber encontrado yo esto cuando empecé, que estaba el HUD de ceros que tenía 10 estadísticas y punto. Pero bueno, que me desvío. Entonces, esto sería lo siguiente. ¿Cómo aprenderíamos luego el tema rangos? Lo que os he dicho. Tablas, HUD y empezar a estimar un poquito rangos. Empezar a estudiar, bueno, lo estudias indirectamente mientras juegas, ¿no? Y aprendiéndote las tablas. Pero bueno, voy a poner un ejemplo que yo creo que va a estar muy guay para que lo entendáis. En este caso me parece mucho más fácil porque es verdad que aunque esta no va dedicada, o sea, orientada al rake por lo que he visto, que a lo mejor yo no he sabido buscarlo bien, que también puede ser. La de ceros es muy vistosa. A mí esto me parece súper vistoso para explicarlo. Y el ejemplo que os voy a poner a continuación de cómo podríais aprender a estimar rangos, ¿no? Que esa sería una parte del estudio que es fundamentalísima en el póker. Entonces, ese sería el paso siguiente que os voy a explicar. Aquí estamos ahora mismo. Tened muy en cuenta este ejemplo, ¿de acuerdo? Prestad atención aquí, fijaros bien. Aquí es un ejemplo de cómo hacer el open raise en botón, ¿de acuerdo? De qué manos hacer el open raise según las tablas de ceros de Preflop Vision en el botón, ¿no? Que serían estas manos. Vale. Y este sería el rango que threebetearía al botón la small blind, ¿vale? Y este, que voy a poneros ahora, si threebetea la small blind, sería la reacción que debería tener, en teoría, el botón, ¿de acuerdo? Si se threebetea la SB a 11 big blinds y media. ¿Qué sucede aquí? Esto es algo de lo que se parte teóricamente lo más correcto, ¿vale? Aquí es donde empezamos a interactuar con temas rangos, explotaciones a través del HUD, etcétera. Y ahora os pongo un ejemplo de mi HUD, pero bueno, os lo trataré de explicar. Ahora, volvemos imaginemos que nosotros somos la small blind en este caso, ¿vale? En el ejemplo que os he puesto, abre botón, nosotros somos la small blind. Y tenemos a este rival, que os voy a mostrar el HUD.
Como veis, un nitardo... Vamos, los que no entendáis dejad, ahora os lo explico, ¿eh? Pero bueno, los que entendáis un poquito dirás, menudo pedazo de nitardato, de nitardote, perdón. Bueno, muy resumidas cuentas, lo que os interesa aquí, ¿cuánto foldea el three-bet de este rival? Porque estamos hablando en el caso de que vosotros fuerais a three-betear. Un ejemplo que os pongo de explotación, ahora paso a lo siguiente, ¿de acuerdo? Al tema de cómo estudiar y demás. Explotaciones que podéis aprender aquí, jolín. Vosotros aquí sois la small blind, ¿vale? Este señor foldea en general al three-bet, en general, un 62%, cuando la media debería ser en torno a 50%. Así que está hiper mega pasa. Esto es ultra mega explotable. Y cuando abre en botón, foldea un 68% al three-bet. Con lo cual, bueno, y la media aquí debería ser 50 y poco, ¿vale? Con lo cual aquí podéis explotar hiper a saco. Esto os lo pongo de ejemplo para que entendáis un poquito, ¿de acuerdo? Luego ya en vuestras escuelas, como os he dicho, vais profundizando en este tema. Entonces, ¿cómo se trasladaría esto? Aprovecharse y hacer aquí una explotación, cosas que podéis ir estudiando y aplicando. Aquí veis que hay un rango de call de la small blind. Sí, lo he puesto bien, ¿no? Sí. Obviamente, aquí, como nos adaptaríamos, manos que no nos duela nada, foldear si acaso hace forbet, que también, por cierto, no lo he dicho, forbetea muy poco, que esta es la estadística de forbetear, es muy baja, un 8, sobre todo en mis niveles, ¿vale? Que esto es un tío de 50, esto es muy bajo, esto debería estar por lo menos en 12. Y foldea muchísimo, aquí hay que explotar. Entonces, ¿cómo explotaríamos? Rey 9, Rey 8, Rey 7... Tribetearíamos muchísimo, muchísimo más. Y yo metería incluso más porque este tío es un muñeco, ¿vale? Con este señor podéis hacer lo que os dé la gana porque se os va a tirar. Y es que esas manos son malísimas. Entonces, si os mete un forbet, vais a tirarla con un gusto y un placer porque su rango es ultra fuerte. Entonces, como toma, para ti, ¿no? Bueno, eso es lo que quería poner de ejemplo, que no quiero entretenerme más, que si no el vídeo me va a quedar muy largo. Y van 12 minutitos. Vamos a ver. Más cositas. Lo siguiente, que disculpadme que acuda a mi chuleta para no quiero perder ningún paso. Así, dividir tu estudio por diferentes tipos de spot. Esto os va a molar. Aquí os he preparado una cosita. ¿Cómo dividir el estudio por diferentes tipos de spot? Aquí entramos ya en materia tocha. A ver, dame un segundo que os lo meto por aquí. Que os va a encantar esto. A los que estéis empezando, obviamente uno más avanzado vais a decir, menuda chorrada. Esto se trata sobre todo a quien no sabe cómo estudiar normalmente, que está en niveles más bajos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo haría lo de estudiar o cómo me parece más sencillo estudiar? Lo que os he dicho, dividir en diferentes tipos de spots. Yo aquí os he puesto un ejemplo, 3 spots fuera de posición. Los que vosotros, bueno, aquí tendría que poner como Racer, en los que vosotros seáis los que hacéis el 3, ¿de acuerdo? Y vosotros sois la small blind. Lo he puesto aquí en negrita para que se vea bien claro. Vosotros sois la small blind y el rival es el botón, el ejemplo que os he puesto antes. Supongamos que os paga, ¿vale? Entonces, ¿cómo estudiaría yo esto? Un 3 spot que hagáis y que el rival os pague. Dividiéndolo en diferentes tipos de flops. A mí es como me parece más sencillo. ¿Y cómo lo divido en diferentes tipos de flops? De arriba de valor a abajo. Es decir, as XX, rey XX, dama XX y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y luego dentro de los as XX puedes diferenciar muchos tipos. As XX, que as rey dama, por ejemplo, que está la escalera completada. As J10. No sé qué. Y ahí lo que te enseñe tu escuela, ¿de acuerdo? Yo aquí me pongo un ejemplo. Cae un flop as 7-2. Beteo 100% del rango, estrategia simplificada a un tercio, ¿vale? Entonces, que esto os va a molar yo creo también, a muchos os va a gustar bastante, podéis ponerlo para que sea muy visual y muy fácil de estudiar cada tamaño de apuestas según lo que os enseñe vuestra escuela que tenéis que hacer en cada situación de un color. Obviamente esto yo lo tengo esquematizado y currado en mis apuntes, pero no voy a enseñar mis apuntes, obviamente. Entonces, yo por ejemplo lo que hago aquí es As 7-2 y este tipo de boas, ¿no? As 9-4, de ese tipo, ¿no? Secos. Estrategia 100% rango, un tercio. Imaginaos que fuera un medio, pues lo pongo de este color, así como naranjita. Si es 3/4, de color azul. Si es potbet, como marroncito. Si es overbet, en color rojo. ¿Qué sucede? Si vosotros lo dividís de mayor a menor por de as XX, rey XX hacia abajo y a la vez lo ponéis en colores, os va a ser muchísimo más fácil estudiar esto. Vais a memorizar y retener la información y sobre todo entenderla, aunque vamos, el póker es mucho más de entender y de comprender, pero bueno, al principio sobre todo quienes estéis empezando, que comprender os va a costar más,
A medida que vayáis interiorizando esto, empezaréis a la vez a analizar y a comprender cosas, a la vez que vayáis memorizando ciertas cosas. Y os va a ser mucho más fácil visualmente, muchísimo más fácil estudiar esto, ¿de acuerdo? Mucho más fácil. Yo lo haría así. Lo ordenáis de mayor a menor por tipos de flops y lo ponéis de diferentes colores, o recalcáis en negrita lo que sea más importante, ¿de acuerdo? Yo aquí os he puesto SB, que es lo más importante, pero yo que sé, ponéis en Boas Three Straight y ponéis Three Straight en negrita, hacemos y el resto sin negrita, ¿no? Cosas así. Creo que esto os va a gustar bastante. Creo que os va a gustar mucho. Cómo lo estructuréis ya depende de vosotros. Espera, voy a poner la camarita aquí, que se me ve aquí. Cómo lo estructuréis ya depende mucho más de vosotros, ¿de acuerdo? Cada uno se adapta a su manera. Hay muchas formas de estudiar, muchas formas de organizarse, mucho tal. Yo os he puesto un ejemplo de cómo lo hago yo, a mi manera, ¿de acuerdo? Y creo, a mí me ha funcionado esta. A lo mejor a vosotros os funciona otra, o escribir a mano. Cada uno tenéis vuestro método. Yo lo hago en el Word, lo hago así, lo divido por tipos de flop. Obviamente luego meto explicaciones mucho más profundas, adaptaciones a rivales. Hay muchas cosas mucho más complejas, pero eso, como os he dicho varias veces en el vídeo, os lo enseña vuestra escuela, que para eso están. ¿De acuerdo? Y una última cosa que creo que es muy importante que hagáis: crear un plan de estudio semanal y dividirlo en diario con objetivos semanales concretos. Es decir, si vosotros hacéis, por ejemplo, lo que os acabo de decir ahora, dependiendo de cada persona, si tenéis un trabajo, no, hijos o no, el tiempo que tengáis, depende de muchos factores, ¿vale? Pero yo os pongo un ejemplo. Estudio esta semana 3 pods fuera de posición, toda esta semana. Y no pongáis solo estudio 2 horas al día, no, 2 horas al día, porque yo calculo que en 10 horas o 12 de la semana voy a estudiarme el spot completo de 3 pods si tengo tiempo con mi trabajo o con mi situación para estudiármelo. Entonces, vosotros hacéis eso y lo hacéis siempre de manera muy constante, que esto lo recalco mucho, y conseguiréis al final, con el tiempo, iréis interiorizando cosas, iréis aprendiendo a comprenderlo, obviamente con la guía siempre que te recalco de un coach, ¿de acuerdo? Iréis aprendiendo a analizar cosas. Obviamente hay programas, hay software. Yo aquí recomiendo el Poker Tracker porque ese es el básico, digamos, que tenéis que tener. Luego está que si Flopzilla, que si... Bueno, hay... Luego ya en momentos más avanzados, que si el Pio, que si el Wizard, que si no sé qué, por supuesto. Pero yo aquí os he tratado de hacer un vídeo lo más simplificado posible y que no me quede muy largo, de cómo haría yo el paso a paso, desde que empiezo hasta ir avanzando, para estudiar póker. Obviamente, para meternos más a fondo están las escuelas y que os enseñen cómo hacer programas, más estivaciones. Yo os he hecho un pequeño ejemplo de cómo explotar a un rival, pero hay muchísimas más cosas que hacer. Varía mucho según el rango, el rival, cómo hacerlo contra un agresivo, inducciones, etcétera. Hay muchísimo más, obviamente, y mucho más profundo, pero esto es un vídeo gratuito de YouTube en el que no me matarían, obviamente, si empiezo a explicaros cosas y no tiene sentido, de mucha más profundidad. Pero creo que con esta guía que os he dado de estudiar, creo que os va a encantar y que si la aprovecháis bien, vais a avanzar mucho, obviamente, siempre siguiendo de la mano cómo os enseñe vuestra escuela. Esto es una guía básica y general, pero creo que a mucha gente le va a ayudar y le va a servir mucho, ¿de acuerdo? Y creo que hasta aquí ya estaría. Sí, creo que no tengo ninguna cosita más. Lo que siempre os digo, yo siempre pregunto en mi Instagram, @danipv_90, pregunto qué tipo de vídeos quiere mi gente. El canal, ya os digo siempre, que va dirigido al desarrollo personal y en principio pretendo hasta hacer podcast de cómo mejorar y demás. Yo os hablo de póker aquí porque es de lo que vivo yo, pero con desarrollo personal se puede vivir de lo que uno le dé la gana. O sea, se puede vivir de lo que quieras mientras trabajes, te esfuerces, no te rindas y te guste lo que hagas. Eso lo recalco 20 millones de veces y lo seguiré haciendo en este canal. Entonces, si os ha gustado, nada chicos, darle like si os ha gustado, espero que os haya molado mucho porque creo que está muy guay. Os he explicado realmente cómo estudiar póker de verdad en este vídeo y si no os habéis suscrito, nada, suscribíos y lo que os he dicho, en mi Instagram me podéis decir vídeos que os gusten, yo cada 2x3 subo cajitas en los que os pregunto qué tipo de vídeo queréis, os hago una encuesta de ¿preferís este tipo de vídeo, este o este? Y ya está, así que hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo, espero que lo disfrutéis de verdad porque es un vídeo de muchísimo valor. Nos vemos, chao.